El 12 de marzo, Colima, un laboratorio clandestino y una cifra que hace temblar la narrativa completa del fentanilo en México: 270 kilogramos, equivalentes a 14 millones de dosis mortales, suficiente para matar a cada habitante de toda el área metropolitana de Guadalajara 2 veces. Dale like si esto te parece una locura. Y suscríbete porque lo que viene es la radiografía de un golpe que conecta 3 puntos: un puerto chino, una célula del CJNG y el teléfono directo entre Washington y la Ciudad de México. En móvil tienes el botón Hype al lado del like. Úsalo. El decomiso no llegó por suerte, llegó por un intercambio de inteligencia. La DEA entregó datos. El Gabinete de Seguridad de México verificó. Se solicitaron órdenes de cateo. Y a las 5 de la mañana, fuerzas federales entraron a 2 domicilios en Villa de Álvarez. Lo que encontraron adentro no fue solo droga, fue infraestructura. Laboratorio clandestino, narcobodega, fentanilo en polvo, fentanilo prensado en pastillas y 6 personas detenidas, incluido Yair Leobardo Verduzco Valdés, alias El Yair, señalado por autoridades como líder de la célula dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetamina en la zona. Villa de Álvarez no es cualquier municipio, está conurbado con Colima capital y a 25 minutos del puerto de Manzanillo, el puerto de contenedores más grande de México. 4 millones de contenedores movidos en 2025, 60 a 70% de esa carga viene de Asia. Y con esa carga llegan los precursores químicos: cloruro de propileno, metiletilcetona, ácido acético glacial. Nombres técnicos de sustancias que no matan por sí solas, pero que en manos de un químico se convierten en la droga que está matando a 70,000 estadounidenses al año. Y el CJNG lo sabe. Por eso controla Manzanillo. Por eso tiene células operando a media hora del puerto. Por eso este decomiso no es casualidad, es geografía. El dato que nadie quiere decir en voz alta: este es el segundo decomiso más grande de fentanilo en el sexenio. El primero fue en Sinaloa, diciembre de 2024, 1,1 toneladas. Pero ese operativo fue una cacería en territorio enemigo del CJNG. Este golpe es distinto, porque tocó infraestructura del Jalisco en su propio patio trasero. Y aquí viene el primer detalle que cambia la lectura. Omar García Harfuch lo anunció en redes como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no lo vendió como golpe unilateral de México. Lo enmarcó como resultado del intercambio constante de información con la DEA. Intercambio, no operación conjunta. Ese matiz importa, y en un momento te digo por qué. Porque unas horas después del anuncio de Harfuch, apareció el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Twitter, con un mensaje directo. Gracias a la cooperación impulsada por el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, estamos desmantelando las redes criminales que buscan envenenar a nuestras comunidades con fentanilo y violencia. Tan solo esta operación evitó que 14 millones de dosis llegaran a nuestras calles. Resultados reales para la seguridad de nuestras naciones. Esas fueron sus palabras. Y la velocidad con la que salió el mensaje no fue protocolo diplomático estándar, fue mensaje político, dirigido a 2 audiencias: a Washington para demostrar que la presión funciona, y a México para que quede claro quién puso la información que hizo posible el golpe. Pero regresemos al laboratorio, porque aquí es donde la cifra de 270 kilos se vuelve obscena. El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la heroína. 2 miligramos pueden matar a un adulto. 270 kilos son 270 millones de miligramos. Haz la cuenta. Omar García Harfuch dijo que equivale a 14 millones de dosis. Esa es la conversión conservadora. Pero si cada dosis letal ronda los 20 miligramos, estamos hablando de 13 millones y medio de muertes potenciales. Más que la población de ciudades enteras. Guadalajara, Monterrey, Puebla, todas juntas no llegarían a esa cifra. Déjame tu comentario. ¿Crees que este golpe realmente frena al CJNG o solo es teatro político entre Trump y Sheinbaum? Porque la respuesta a esa pregunta define todo. Ahora viene la parte incómoda, el elefante en la sala. El CJNG acaba de perder a El Mencho, confirmado muerto en febrero.
Y desde entonces, todo apunta a que la organización está en plena reestructuración, fragmentación, luchas internas. Pero aún sin cabeza visible, la infraestructura sigue operando, y este laboratorio en Villa de Álvarez es la prueba. Yair Leobardo Verduzco Valdés, el Yair, 30 y tantos años, señalado como líder de célula. No es un peso pesado en la jerarquía nacional del Jalisco. Pero eso es precisamente lo que cuenta la historia real. El CJNG ya no depende de un solo líder carismático. Depende de una red descentralizada de células con autonomía operativa. El Yair no necesitaba órdenes directas de Guadalajara para operar el laboratorio. Solo necesitaba el acceso a precursores. Y esos precursores llegaban por Manzanillo, desde China, desde India, en contenedores etiquetados como productos químicos industriales legales, y una vez dentro del país, la logística ya estaba armada. Te doy el dato que se filtró en el operativo. Junto con el Yair cayeron 5 personas más: Carlos Iván Oropesa Rodríguez, Claudia Alejandra Córdoba, Luis Alberto Martínez Rauda, Omar Aldo Soriano Sánchez, Ana María Tejeda Viveros. Nombres completos, publicados. Eso significa que la Fiscalía ya tiene carpetas abiertas. Y si alguno de esos nombres habla, la cadena puede subir. Pero hay un detalle técnico que suena pequeño y es enorme. El comunicado oficial dice que se aseguraron 2 inmuebles, laboratorio clandestino en uno, narcobodega en otro. Eso significa que no estaban produciendo y almacenando en el mismo lugar. Protocolo de seguridad. Si caía el laboratorio, la bodega seguía operando. Si caía la bodega, el laboratorio seguía cocinando. Cayeron los 2 el mismo día. Eso solo pasa si la inteligencia es precisa. Y aquí regresa la pregunta del principio: ¿de dónde salió esa inteligencia? Harfuch dice que de la DEA. Pero la DEA no tiene agentes en campo en México haciendo vigilancia física. Tienen informantes, tienen interceptaciones, tienen análisis de patrones y tienen una red de colaboradores dentro de las instituciones mexicanas que les pasan información en tiempo real. Claudia Sheinbaum ha sido clara en su postura. No hay operaciones conjuntas, solo intercambio de información. Y tiene razón, porque lo que pasó en Villa de Álvarez no fue un operativo conjunto, fue un operativo mexicano ejecutado con inteligencia estadounidense. La diferencia es legal, pero también es política. Trump quiere tropas en México, quiere que unidades de élite de Estados Unidos entren a territorio nacional a desmantelar laboratorios. Sheinbaum ha dicho que no, rotundamente. Y este decomiso en Colima es la respuesta práctica a esa presión. Mira, podemos lograr resultados sin que tus soldados pisen nuestro suelo. Solo comparte la información. Nosotros hacemos el trabajo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene conecta este operativo con la cumbre que Trump hizo en Miami el fin de semana pasado. Y ahí la cosa se pone fea. 9 de marzo, Miami. La cumbre Escudo de las Américas. Trump reunió a una docena de líderes latinoamericanos de derecha: Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, todos con agenda anticrimen organizado, todos con retórica de mano dura y todos dispuestos a firmar acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos. Claudia Sheinbaum no fue invitada y no fue un olvido, fue un mensaje. Trump armó una coalición de países dispuestos a dejar entrar fuerzas estadounidenses a combatir narcotráfico y dejó a México fuera, porque México dijo que no. Pero 3 días después del evento en Miami, cae el operativo en Colima. 270 kilos, 14 millones de dosis, y el embajador de Estados Unidos sale a celebrarlo públicamente, atribuyendo el éxito a la cooperación Trump-Sheinbaum. ¿Coincidencia? No, es una jugada de tablero. Trump necesita demostrarle a su base electoral que está ganando la guerra contra el fentanilo. Sheinbaum necesita demostrarle a Trump que puede dar resultados sin ceder soberanía. Y este decomiso sirve a los dos, pero también expone la fragilidad del acuerdo. Porque si mañana la DEA deja de compartir información, los golpes se detienen. Y si México deja de actuar sobre la inteligencia que recibe, Estados Unidos tiene la justificación perfecta para escalar la presión.
Es un baile donde ninguno de los dos puede parar sin que le echen la culpa del fracaso. Y mientras tanto, el fentanilo sigue fluyendo, porque 270 kilos suenan a mucho, y lo son. Pero cuando pones esa cifra en perspectiva, la realidad te golpea. La DEA estima que los cárteles mexicanos producen toneladas de fentanilo al año. Toneladas, no kilos. Este decomiso representa menos del 1% de la producción anual estimada. Te hago una pregunta directa. ¿Crees que este operativo realmente lastima al CJNG o solo es ruido mediático? Déjamelo en los comentarios. Porque si la respuesta es ruido mediático, entonces todo este show se cae. Pero si crees que sí duele, entonces hay que entender por qué. Y la respuesta no está en los 270 kilos, está en quién cayó y en qué información puede dar. Yair Leobardo Verduzco Valdés. El Yair, líder de célula, no es un operador de calle, es alguien que conoce la cadena de suministro, sabe de dónde llegan los precursores, sabe a quién se le paga, sabe quién protege la operación desde adentro, y si decide cooperar con la fiscalía, puede abrir una línea de investigación que suba hasta operadores regionales del CJNG. Pero aquí viene el detalle que nadie está diciendo. Si el Yair canta, no solo cae gente del CJNG, caen funcionarios, policías, aduaneros, porque un laboratorio no opera a media hora de Manzanillo sin protección institucional, y esa protección se compra o se intimida o ambas. Y dale like si esto te parece el verdadero problema, porque puedes decomisar todo el fentanilo del mundo. Pero si no tocas la red de complicidad que permite que los precursores entren por el puerto, que los laboratorios operen sin ser molestados y que la droga cruce la frontera, entonces solo estás cortando ramas, no la raíz. Manzanillo, el puerto, 4 millones de contenedores al año, y solo se inspecciona el 4%. Ese es el dato oficial. México inspecciona más que el promedio mundial, pero sigue siendo 4%. Lo que significa que 96 de cada 100 contenedores pasan sin revisión exhaustiva. Ahora imagina que eres el CJNG y tienes contactos en la aduana y tienes empresas fachada que importan productos químicos legales. Solo necesitas que 1 de cada 100 contenedores con precursores pase sin problema. Y con el volumen que maneja Manzanillo, eso es suficiente para abastecer todos los laboratorios del occidente de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto a la Secretaría de Marina a cargo de los puertos y han modernizado el equipo de inspección. Rayos X en vez de rayos gamma. Tecnología de punta. Pero la tecnología no sirve si el inspector que lee la pantalla está en la nómina del cártel. Y ahí es donde el decomiso de Villa de Álvarez se vuelve una pregunta más grande. ¿Cuántos laboratorios más están operando en Colima? ¿Cuántos en Jalisco? ¿Cuántos en Michoacán? Porque si agarraron uno, no es porque sea el único, es porque ese fue el que la DEA señaló. Suscríbete y activa la campana, porque vamos a seguir este hilo. Y lo que viene es la parte que nadie quiere decir en voz alta. El fentanilo no es solo un problema de México, es un problema creado por la demanda de Estados Unidos, y esa demanda no la controla ningún cártel, la controla una crisis de salud pública que Washington lleva décadas sin resolver. 70,000 muertes al año por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos. 70,000. Eso es el doble de las muertes de toda la guerra de Vietnam, cada año. Y la cifra bajó en 2025, pero sigue siendo históricamente alta. Porque el problema no es solo el fentanilo que llega, es el dolor que impulsa el consumo. Estados Unidos tiene una crisis de opioides desde los 90. Empezó con Oxycontin, un analgésico recetado por médicos, promovido por farmacéuticas con campañas de marketing agresivas. Millones de estadounidenses se volvieron adictos, legalmente, con receta médica. Cuando el gobierno empezó a regular la prescripción de opioides, los adictos buscaron alternativas en el mercado negro, heroína. Y luego, cuando la heroína se volvió cara y escasa, llegó el fentanilo, más potente, más barato, más fácil de traficar. Y los cárteles mexicanos, con el CJNG y Sinaloa a la cabeza, vieron la oportunidad, no crearon la demanda.
La aprovecharon, porque fabricar fentanilo es relativamente simple. No necesitas plantíos, no necesitas temporadas de cosecha, solo necesitas precursores químicos y un laboratorio. China produce los precursores, los vende a empresas fachada. Las empresas los envían a México, y en México los cárteles los convierten en droga, la meten en pastillas que parecen Xanax, o Percocet, o Adderall, las cruzan a Estados Unidos y terminan en las manos de alguien que cree que está tomando un ansiolítico, pero es fentanilo puro, y 2 miligramos son suficientes para matar. Ese es el ciclo, y 270 kilos decomisados en Colima no rompen el ciclo, solo lo interrumpen por unas horas, porque mientras haya demanda en Estados Unidos, habrá oferta en México, y mientras haya precursores llegando desde Asia, habrá laboratorios cocinando. Pero déjame darte un dato que cambia la conversación. Claudia Sheinbaum dijo en una conferencia reciente que el fentanilo que cruza de México a Estados Unidos se ha reducido a la mitad, 50%. Y la Casa Blanca lo reconoció. Caroline Leavitt, vocera de Trump, dijo públicamente que la relación con Sheinbaum ha sido clave para frenar el tráfico. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo lograron? ¿Más decomisos? ¿Más detenciones? ¿O simplemente menos precursores llegando a los puertos? Porque aquí viene el detalle que nadie está rastreando. Si el fentanilo que cruza se redujo a la mitad, pero los laboratorios siguen operando, eso significa que la droga se está quedando en México. Y si se está quedando en México, entonces el consumo interno está subiendo. Y eso es una bomba de tiempo. México no tiene una crisis de fentanilo como Estados Unidos, todavía, pero los indicios están ahí. Pastillas adulteradas, sobredosis en jóvenes y una red de distribución que ya no solo mira al norte, empieza a mirar hacia adentro. Comenta si crees que México va a terminar con una crisis de fentanilo igual que Estados Unidos, o si crees que todavía se puede frenar porque la ventana de oportunidad se está cerrando. Y mientras tanto, el CJNG sigue operando, sin el Mencho, pero con una estructura que no necesita líder visible, porque ya no es un cártel vertical, es una franquicia. Cada célula opera con autonomía. Tiene sus propios proveedores, sus propios laboratorios, sus propias rutas. El Yair en Villa de Álvarez, otro operador en Guadalajara, otro en Michoacán, otro en Guanajuato, y si cae uno, los demás siguen, porque no dependen de una cadena de mando centralizada, dependen de una red horizontal donde cada nodo funciona solo. Esa es la verdadera evolución del CJNG post-Mencho, y es más peligrosa, porque no puedes decapitarla, no hay una cabeza que cortar, solo hay células, y cada vez que desarmas una, 2 más ya están operando. Pero regresemos al puerto. Porque Manzanillo no es solo la puerta de los precursores, también es la puerta de la cocaína que viene de Sudamérica y del contrabando, y de los autos robados que se exportan a Asia. Es un nodo logístico completo, y el CJNG lo controla. Estados Unidos sancionó en 2021 a 4 operadores del CJNG que manejaban el puerto: Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, José Jesús Jarquín Jarquín, César Enrique Díaz de León Sauceda, Fernando Zagal Antón, los 4 acusados de coordinar las operaciones de narcotráfico del Jalisco a través de Manzanillo. Pero las sanciones no detuvieron nada, porque los sancionados no operan a su nombre, operan a través de testaferros. Y esos testaferros siguen moviendo contenedores, sigue llegando carga de Shanghái, de Qingdao, de Dalian, de Mundra en India, y sigue saliendo fentanilo hacia el norte. El decomiso de Villa de Álvarez tocó una célula, pero no tocó la red que alimenta esa célula, porque la red está en el puerto, y nadie ha podido desarmarla, porque no es solo crimen organizado, es crimen organizado con complicidad institucional. Y mientras esa complicidad siga intacta, puedes hacer 100 operativos como el de Colima y solo estarás jugando al gato y al ratón. Agarras uno, 2 más abren y el ciclo nunca se rompe. Ahora viene la parte que conecta todo: la presión de Trump, la postura de Sheinbaum y el papel de Omar García Harfuch en medio de los dos. Harfuch es el único secretario de Seguridad en la historia reciente de México que tiene línea directa con Washington. Habla inglés,
tiene experiencia trabajando con agencias estadounidenses y sabe cómo manejar la diplomacia de la información. El decomiso de Colima no fue anunciado por la Fiscalía, fue anunciado por Harfuch en redes, con fotografías del fentanilo decomisado y con una narrativa clara. Esto es resultado de la cooperación con la DEA. No fue un golpe de suerte, fue inteligencia compartida que se ejecutó correctamente. Ese mensaje tiene dos destinatarios. Trump, mira, estamos trabajando, danos crédito. Y la opinión pública mexicana, no estamos cediendo soberanía, pero sí estamos cooperando de manera inteligente. Pero también tiene un tercer destinatario, el CJNG, porque el mensaje implícito es: sabemos dónde están, tenemos la información y vamos a seguir cayéndoles. Y si el CJNG lee ese mensaje, entonces la pregunta que se hace no es si van a seguir operando, es quién está filtrando la información, porque alguien le dijo a la DEA dónde estaba el laboratorio, alguien sabía los horarios, alguien conocía la estructura. Y cuando empiezas a buscar traidores adentro, la organización se fractura sola. Esa es la verdadera ventaja de los golpes con inteligencia precisa. No solo decomisas droga, generas paranoia. Y la paranoia mata la confianza. Y sin confianza, la red se debilita. Dale like si te parece que este golpe fue más estratégico de lo que parece. Y dale al hype en móvil si crees que estamos viendo el principio de una nueva etapa en la guerra contra el fentanilo. Pero aquí viene la realidad incómoda. Este golpe no cambia el tablero, lo mueve, pero no lo cambia. Porque al día siguiente del decomiso, los laboratorios que siguen operando no pararon. Los precursores que siguen llegando a Manzanillo no dejaron de llegar y la demanda en Estados Unidos no bajó. Lo único que cambió es que una célula quedó desarticulada y el Yair está en un penal esperando que le asignen proceso. Y las autoridades están revisando la información que traía en su teléfono, buscando contactos, buscando rutas, buscando nombres. Y si esa información sube, entonces sí puede haber un efecto dominó. Pero si el Yair decide no cooperar, o si lo matan antes de que pueda hablar, entonces el golpe queda en eso. 270 kilos decomisados, 6 detenidos y fin de la historia. Y en 6 meses, otra célula estará operando en el mismo lugar, con otro líder, con otro laboratorio, porque la estructura del CJNG no depende de personas, depende de geografía. Y mientras Manzanillo siga ahí, y mientras los precursores sigan llegando, siempre habrá alguien dispuesto a cocinar fentanilo a media hora del puerto. Esa es la verdad. Y es incómoda, pero es la verdad. Ahora, déjame preguntarte algo directo. ¿Crees que México debería aceptar la ayuda militar de Estados Unidos? ¿O crees que Sheinbaum tiene razón en mantener la línea de soberanía? Porque esa pregunta va a definir la relación bilateral en los próximos años. Si Trump sigue presionando y México sigue diciendo que no, llega un punto donde la cooperación se rompe. Y si la cooperación se rompe, Estados Unidos empieza a buscar alternativas, sanciones, aranceles, designaciones de terrorismo. Y ahí la cosa se complica. Pero si México acepta tropas estadounidenses, entonces estás abriendo una puerta que no se cierra fácil, porque una vez que permites fuerzas extranjeras en tu territorio, pierdes control de la narrativa. Y pierdes control de las operaciones. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso mantiene la línea. Intercambio de información, sí. Operaciones conjuntas, no. Y este decomiso en Colima es la prueba de que esa estrategia puede funcionar. Pero solo funciona si los golpes siguen cayendo. Porque si pasan 3 meses sin decomisos grandes, Trump va a decir que la cooperación no es suficiente. Y va a volver con la presión militar. Es un baile donde ninguno de los dos puede detenerse. Y mientras tanto, el fentanilo sigue matando gente en Estados Unidos y cada vez más en México. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana. Y dale al hype en móvil si quieres que sigamos rastreando esta historia. Porque 270 kilos no son el final, son solo el capítulo más reciente. Y lo que viene depende de qué tanto la DEA siga compartiendo información. De qué tanto México siga ejecutando operativos y de qué tanto el CJNG logre rearmarse después de la muerte de El Mencho.
porque la guerra del fentanilo no se gana con un decomiso, se gana desmantelando la cadena completa, desde los precursores en China, pasando por los puertos en México, hasta los laboratorios clandestinos y las rutas de cruce. Y hasta que eso no pase, seguiremos contando muertos, y seguiremos contando kilos decomisados, y seguiremos preguntándonos si realmente estamos ganando o si solo estamos aplazando lo inevitable. Comenta qué crees que va a pasar. ¿El CJNG se debilita o simplemente cambia de táctica? Porque la respuesta a esa pregunta es la diferencia entre una victoria temporal y un cambio real. Y mientras lo piensas, recuerda esto: 14 millones de dosis, suficiente para matar a toda una ciudad. Y eso es solo lo que se decomisó. Lo que no se decomisó sigue ahí afuera, en algún lugar, camino al norte o camino a las calles de México. Suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio, porque esta historia apenas empieza.